Bueno, vamos a empezar a ver algunas instalaciones para climatización, por lo menos las más comunes, las más básicas, para ir conociendo diferentes alternativas. Acá en este cuadro que ya habíamos visto, decíamos que el equipamiento básico de climatización para climatizar significa mantener la temperatura, humedad y pureza del aire establecidos. Y para eso se necesita en verano un dispositivo, o sea, una instalación de refrigeración que sea capaz de extraer calor del ambiente a la misma velocidad con la que ingresa espontáneamente a través del cerramiento perimetral. Y en invierno algo parecido, pero es un dispositivo, o sea, una instalación de calefacción que sea capaz de depositar calor al ambiente a la misma velocidad con la que se fuga espontáneamente a través del cerramiento. ¿Ven? Se necesita una instalación de calefacción o una instalación de refrigeración. Eso es lo que vamos a ver en este video. La instalación incluye en verano un dispositivo que extraiga calor del ambiente y en invierno un dispositivo que aporte calor al ambiente. Genéricamente le vamos a llamar planta térmica a este dispositivo. Es un dispositivo capaz de gestionar el calor tomándolo de un combustible o tomándolo del aire y entregándoselo al ambiente que nosotros queremos climatizar o retirando del ambiente que queremos climatizar. Después se necesita un sistema de recolección y transporte de calor para verano y un sistema de transporte y distribución de calor para invierno, o sea, conductos, ¿no es cierto? Si es un sistema central y si no, será a boca libre, porque el aire que preparamos en un lugar lo tenemos que llevar al ambiente donde lo necesitamos. Y después un sistema terminal para descargar calor en el medio exterior y un sistema terminal para descargar calor en cada ambiente. Claro, en verano nosotros nos queremos deshacer del calor, entonces tenemos que descargar calor al medio exterior. Y en invierno queremos agregar calor, o sea que tenemos que descargar calor, pero al ambiente, ¿no? Vamos a ver cómo se hacen entonces esas instalaciones de calefacción o de refrigeración, sabiendo ya cómo son las plantas térmicas que vimos que podemos trabajar con sistemas de compresión o sistemas de combustión. Veamos entonces el primero y más elemental, los equipos individuales. Hay uno por cada ambiente. Puede haber más de uno por cada ambiente. Si el ambiente es muy grande, lo podemos dividir en sector y podemos decir que incluimos un equipo por sector. Por ejemplo, no sé, un aula grande, por ejemplo, por ahí necesita dos de estos equipos y cada uno atenderá un sector de ese ambiente. Pero básicamente lo mínimo es un equipo por ambiente o un equipo por sector. Equipo individual de pared, también llamado equipo de ventana. Expansión directa y boca libre. Ahora vamos a ver por qué. Lo vamos a analizar en la función de refrigeración, pero lo que digo para refrigeración vale para calefacción si es que le incorporamos una bomba de calor a la planta térmica, ¿no? Equipo individual. ¿Por qué? Porque hay por lo menos uno por ambiente. De pared o de ventana, porque se coloca en la pared. Acá hay un esquema en corte y acá hay un esquema en vista, un esquema elemental. ¿Por qué se llama de pared? Porque se pone en la pared. ¿Por qué de ventana? No porque se pone en la ventana, sino porque hay que abrir una ventana en la pared, hay que abrir un vano, un hueco, que se asemeja por las dimensiones y formas a las de un aventanamiento. Hay que abrir una ventana en la pared. No es porque estos equipos se coloquen en la ventana, porque si fuera así, estaríamos reduciendo la función básica de la ventana, que es la de aportar luz y aire, renovación de aire. Si le ponemos un equipo de estos en una parte de la ventana, estaríamos reduciendo su función. No.
La ventana es el hueco que se abre en la pared para colocar este dispositivo, que es un hueco muy importante. Acá tenemos un ejemplo de un equipo clásico de este tipo. Esta es la parte que va en el interior, esta es la parte que va en el exterior, puesto así como se ve acá o como se ve en el corte. ¿Ven? Este es el exterior. El equipo tiene un gabinete donde tiene todos los elementos y ese gabinete está dividido al medio, unido solamente por una pequeña persiana que lo que hace es permitir el paso de aire para renovación, el aire exterior, una pequeña cantidad para renovación. Del lado de afuera, en la función refrigeración, tenemos el compresor, la batería ¿cómo se llama? De condensación, o sea, el condensador, el capilar, y está unida con la unidad interior por medio de estos dos cañitos que están acá. Uno es la entrada al compresor y otra es la salida que viene desde el capilar. Adentro, ¿qué tenemos? La batería evaporadora, que es esta de acá, un filtro de aire y el forzador, este es centrífugo, este es axial, ¿no es cierto? Entra el aire interior por acá, forzado por el forzador justamente, entra el aire interior, se filtra, pasa por la batería de refrigeración, lo toma el forzador, lo pasa a la cámara de arriba y lo inyecta por esta otra persiana de acá. Esto lo hice de esta manera, entra por abajo, sale por arriba. En este caso entra por el costado y sale por acá, por el otro costado. Entra por la izquierda, sale por la derecha. Es lo mismo. Pero lo importante es ver que este equipo de pared o de ventana está compuesto por dos sectores. Uno exterior y separado otro de interior. Solo que están los dos puestos en el mismo gabinete e insertado todo el gabinete en la pared, para lo cual hay que abrir una ventana. Eso le da el nombre al equipo. ¿Qué pasa si dice ahora, decíamos, vamos a analizar el nombre, equipo individual, porque hay uno por cada ambiente por lo menos, o por lo menos uno, puede haber más, de pared porque se coloca en la pared, o de ventana porque hay que abrir una ventana para colocarlo, expansión directa, dice. ¿Por qué? Porque la batería de refrigeración, siempre lo analizamos en la función refrigeración, la batería de refrigeración, o sea, el evaporador, produce la expansión del gas sumergido en el aire que quiero climatizar, directamente en el aire que quiero climatizar. La expansión se produce directamente en el aire que quiero climatizar. Y a boca libre, porque sale de la planta térmica y directamente a la boca de la planta térmica tengo el ambiente que quiero climatizar. No tengo que distribuir aire a ningún lado. Es a boca libre. Entonces, expansión directa porque el evaporador se encuentra sumergido en el aire que quiero climatizar. Y a boca libre porque directamente la salida del aire climatizado lo hace al interior del ambiente que quiero climatizar, sin necesidad de distribución previa. Vamos a otro equipo que se llama equipo también individual, pero dividido, o sea, split en inglés, ¿no? Dividido. De expansión directa también, o sea que la expansión se hace directamente en el aire que quiero climatizar, y a boca libre también. No necesita conductos para distribuir el aire tratado. ¿Cómo se genera esto? ¿Cuál es la idea? Vamos a tomar el equipo anterior, el equipo de ventana, y dice acá, dividiendo por AB el equipo de ventana, por AB, por este eje, ¿no? Lo cortamos y lo dividimos. Esto lo sacamos para afuera, esto lo entramos para adentro. Se obtiene un equipo separado o split. ¿Ven? Acá tengo la parte exterior del equipo de ventana que está en el lado exterior.
y la parte interior del equipo de ventana que está en la parte interior. Los dos cañitos que unían estas dos partes están acá, los alargué un poco y siguen uniendo las dos partes. Pero ahora ya no necesito abrir una tremenda ventana en el muro, solamente con un agujero de unos 3 a 5 centímetros de diámetro es suficiente para meter estos dos cañitos. En la unidad exterior, ¿qué tenemos? El condensador, el forzador, que constituye la batería, ¿no? El compresor y el capilar. Y en la unidad interior, ¿qué tenemos? El evaporador, el forzador y un filtro. Eso hace una cosa muy importante. Primero, que no tenga que romper mucho la pared, solamente con un agujero que se hace con una mecha de diamantada, ¿no? Es suficiente. Y lo segundo es que no hay tanto ruido, porque el ruido en estos equipos los produce el compresor. El compresor estaba dentro del gabinete, producía, y también el ventilador produce ruido, ¿no es cierto? Pero en este caso el compresor y uno de los ventiladores se encuentra afuera. Este ventilador, que funciona mucho más suave, produce muy poco ruido, y eso es importante porque recuerde que lo que queremos con un equipo de aire acondicionado es aportar confort, ¿no? Y una de las cosas que contribuye al confort es el silencio de los equipos. Esta otra línea verde que está acá es el desagote, porque acuérdense que en la batería de evaporación, como está muy fría y toma contacto con el vapor de agua del contenido en el aire húmedo, el vapor se condensa, cae en gotitas y esas gotitas hay que retirarlas, ¿no? Tiene una línea. Por eso es que esta unidad tiene que estar siempre un poco más arriba del agujero que hagamos, porque si no el agua de condensación no puede subir hasta donde está el agujero y después salir. Siempre tiene que ir bajando, por gravedad circula. En este caso también hay condensación, pero acá abajo tiene una bandeja que la recoge y tiene un drenaje acá donde se coloca una manguerita para conducirla. El siguiente, este es es el ejemplo de la unidad exterior, la unidad interior, y esto que no se ve demasiado bien es un corte de unidad exterior y unidad interior. El siguiente equipo ya no es un equipo individual, es un equipo de instalación central, multi-split y VRV. VRV significa volumen de refrigerante variable. También se puede encontrar con el nombre de VRF, que es lo mismo pero en inglés, volumen de refrigerante variable. Ahora vamos a ver qué es eso. Son equipos de expansión directa porque el evaporador está sumergido en el aire que vamos a tratar. Distribución de refrigerante y boca libre. ¿Ven? O sea que ahora tenemos que llevar el refrigerante desde la unidad exterior hasta cada uno de los ambientes, porque es multi-split. Cada unidad exterior tiene varias unidades interiores. Veamos cómo es la idea. Nosotros acá tenemos un sistema split como el que vimos recién, y dice, dividiendo por AB la unidad interior, esa es la idea, ¿no? Lo dividimos por un eje horizontal, lo dividimos en dos partes, cortamos esta batería en dos partes. Se obtiene un equipo central multi-split, que sería este caso, ¿ven? Tengo dos unidades interiores que resultaron de cortar a esta que tenía acá, dos unidades interiores. Una la voy a poner en un ambiente, la otra en otro ambiente. Y están conectadas con la unidad exterior, que es una sola, mediante un colector. ¿Ven? De ese colector sale una línea de mando para esta unidad y un retorno para la misma unidad que va al otro colector. Una línea de mando para la segunda unidad interior y un retorno para esa segunda unidad. O sea, tengo un mando y un retorno por cada unidad interior.
tengo 2 unidades interiores, tengo 2 mandos y 2 retornos. O sea que por este agujerito tengo que hacer pasar no ya 2 conductos, sino 4, más los desagotes, ¿no? Los desagotes son para cada unidad por separado, o sea que el desagote de esta va a estar en el ambiente 1 y en el ambiente 2. De esta forma, los multi-split con una sola unidad exterior abastecen 2, 3, 4 y tengo entendido que hasta 5 unidades interiores. Me parece que no hay más y no son muy comunes los de 5 unidades interiores. Porque para 5 unidades interiores se necesitan 10 caños, 5 de mando y 5 de retorno, que ya es bastante. El hecho es que esto ya no es un equipo individual, es un equipo central. Con este equipo se prepara todo el fluido refrigerante para abastecer a varios ambientes. Y lo que se reparte, lo que se distribuye, es el fluido refrigerante. Uno va al ambiente número 1, el otro al ambiente número 2, el otro al ambiente número 3, y la unidad terminal es la unidad interior que tenía el equipo split, solo que tiene una para cada ambiente o para cada zona, ¿no? Entonces, ¿es expansión directa? Sí, porque la batería de evaporación está sumergida en el local. ¿Es de distribución por refrigerante? Sí, porque hay que distribuir el refrigerante a cada uno de los ambientes. Y esa boca libre, sí, porque una vez tratado el aire, ingresa al ambiente por la boca del equipo terminal interior. No tiene conductos que conduzcan aire, sino fluido refrigerante nada más. Recordemos, de esta manera entonces con un colector salen todos los mandos y a otro colector llegan todos los retornos. Pero hay otra forma de conectar esto, con un solo cañito, como hacemos con el agua, ¿ven? Con el agua nosotros bajamos un conducto de agua del tanque de reserva y conectamos una canilla, otra canilla, y lo mismo hacemos con los desagües. Tenemos un desagüe, otro desagüe y los conectamos todos a la red cloacal. De esta manera también se pueden conectar. Entonces tenemos un conducto que lleva todos los mandos y une a todas las unidades terminales interiores y un retorno que se une y al final llega a la unidad exterior. Entonces, en este sistema hay un solo mando y un solo retorno con ramificaciones para cada unidad interior. Un solo mando y un solo retorno, pero con ramificaciones para las unidades interiores. No es que siempre va a haber 2 cañitos. Cuando empiecen a ramificarse dentro del edificio va a haber ramales. Este sistema es el VRB o VRF, sus siglas en inglés, que significa volumen de refrigerante variable. Este es un sistema que es bastante nuevo, no es tan antiguo. Lo que tiene esto es que cada unidad terminal se puede regular la temperatura, pero todo en frío o todo en calor. Por ejemplo, el multi-split en verano lo tenemos todas las terminales en función frío. No puede haber una terminal trabajando en función frío y otra en función calor. Por supuesto puede haber algunas apagadas también, pero todas en función frío o todas en función calor. Estas también, pero si le agrego, ya vamos a ver mejor esto, si le agrego un tercer caño, tiene la opción de que algunas terminales pueden estar trabajando en calefacción y otras en refrigeración simultáneamente. Bueno, la idea es que si yo tomo la unidad interior y la cortara de esta manera y la dividiera, entonces tengo un equipo dividido, pero con más de una terminal interior.
Eso sería un sistema central porque el fluido refrigerante se prepara en una sola cámara exterior, se distribuye el fluido refrigerante a cada una de las habitaciones y ahí se libera en las unidades interiores. Con el sistema multi-split, si tiene un mando y un retorno para cada unidad interior, o con el sistema BRB, si hay un solo mando y un solo retorno para abastecer todas las unidades interiores. Las unidades terminales interiores del multi-split o del BRB son las mismas exactamente, porque la única diferencia es la cantidad de mandos y retornos que tengan, pero las unidades interiores son las mismas. Puede ser esta, la conocida es esta, la de pared, pero también puede estar esta que está apoyada en el piso, se llama de piso, esta misma, ¿no?, que normalmente está puesta así en el piso, si la acostamos y la ponemos contra el cielo raso, se llama de techo. Esta se llama cassette, que va en el techo, en los cielos rasos suspendidos, que se ven en el medio de las habitaciones. Y esta se llama de techo también, que es igual a esta, ¿no? O sea que hay de pared, de piso, de techo o cassette. Uno puede elegir. Esto es para una unidad multi-split. ¿Y qué hay dentro de una unidad terminal interior? Simplemente es la batería de calefacción o refrigeración, que es esta de acá, una serpentina con las chapitas, etc. Un ventilador, que aunque parezca increíble, esto es un ventilador, y un filtro. Como ya vimos nosotros que tenían esos elementos, ¿no es cierto?, las unidades interiores, ¿ven? Tienen la batería, o sea, la serpentina de calefacción o refrigeración, el filtro y un ventilador. Son estos de acá. Y acá se ve un esquema de colocación de la unidad exterior, se ven las líneas que llegan hasta cada una de las terminales. Acá se dibujó una sola línea, pero es una de ida y una de vuelta, ¿no? Y este tiene 1, 2, 3 y 4 unidades interiores. Este es el sistema de refrigerante variable. ¿Ven? El sistema de refrigerante variable, ven que sale una sola línea de mando. Está puesto el mando acá nada más, el retorno no. Una sola línea del mando. Acá se divide con este derivador o branch, ¿no? El número 1. Bueno, son estos de acá y este que está acá. El número 2 es es un derivador, pero para más de una, es como un triple, digamos, una zapatilla vendría a ser en electricidad, ¿no? Es para más de 2 derivaciones, que sería este de acá. El número 1 es este, que tiene una entrada y 2 salidas, una entrada y 2 salidas. Bueno, de esa manera se van ramificando, pero a la unidad terminal exterior llega un solo mando y un solo retorno. Y este de acá está trabajando en función frío y función calor simultáneamente, ¿no? Este es un esquema también, ven que se puede poner en cascada varios equipos para instalar, porque esto es para instalaciones grandes, ¿no? Y mediante derivadores se van conectando las diferentes unidades interiores, que son las unidades de pared, la de techo, la de piso, acá tenemos una de techo para conectar conductos, o sea, se puede poner una unidad en el techo y después derivar por conductos el aire a los diferentes rincones del local. Esto es una de cassette, etc. Esto es un esquema de una instalación de 3 tubos, no de 2, de 3 tubos, que me permite tener calefacción y refrigeración al mismo tiempo, ¿no? Y estas son las cajas derivadoras para este sistema de 3 tubos. Es para que tengan una idea de cuál es el aspecto que tienen los equipos verdaderos y no solamente en un esquema. Vamos a las instalaciones centrales por expansión directa y volumen de aire constante, VAC. Volumen de aire constante, porque hasta ahora era una instalación central y lo que yo distribuía
era fluido refrigerante, ¿no? De acá salía fluido refrigerante para una unidad, la otra, la otra, la otra. Es esto que tengo acá, una unidad exterior y varias unidades interiores conectadas entre sí por el sistema BRB. Entonces dice, la idea general para hacer esta instalación, ¿cuál es? Uniendo las terminales interiores de una instalación central multisplit o BRB y colocándola en una cámara de aire, se obtiene. ¿Qué se obtendría uniendo todas las unidades interiores? Se obtendría una super unidad interior grande, ¿no? Esa unidad grande está puesta en algún lugar, pero no está puesta cada una en el ambiente que quiero refrigerar o calefaccionar. Está en un lugar. Ese lugar es una cámara, ¿ven? Lo hicimos acá. La unidad exterior, y esta es la unidad interior que resulta de unir a todas estas chiquitas y las metimos en una cámara de aire, en un tacho que está lleno de aire. Entonces yo enfrío ese aire y luego lo distribuyo a los diferentes locales. Entonces tengo una etapa donde estoy tratando el aire, unidad de tratamiento de aire, esto se llama UTA, unidad de tratamiento de aire. Otra etapa que es la de distribución, sistema de distribución de aire por conductos, y otra etapa que es la etapa terminal, que es la que es capaz de tomar ese aire que distribuí y entregarla. Dice unidades terminales en cada local. Son simplemente rejillas y difusores. Dice, instalación central de expansión directa. ¿Es de expansión directa? Sí, porque el equipo de refrigeración está sumergido en el aire que voy a refrigerar directamente. Dice, volumen constante. ¿Por qué? Porque tengo un solo ventilador que está moviendo el aire para todos los ambientes. O sea, no tengo posibilidad de variar el caudal de aire para un local o para el otro. El caudal de aire es el mismo y sí, lo administro, por ejemplo, mando un 10% para este, un 20% para el otro, un 5% para el otro, según los requerimientos, pero el total es constante. VAC se llama volumen de aire constante, porque los hay variables también. Esta es la idea de un sistema central de volumen de aire constante y distribución de aire. Entonces, ¿cómo es es la planta térmica con una batería de refrigeración o calefacción que está encerrada dentro de una cámara que se llama UTA, unidad de tratamiento de aire, de donde salen las cañerías, los conductos de distribución, y unidades terminales interiores que permiten el ingreso del aire ya tratado, que son las rejillas o difusores. Vamos a ver un esquemita más concreto de esto. Esto es la idea general. Instalación central a volumen de aire constante y expansión directa. ¿Ven? Entonces, ¿qué tengo acá? Acá tengo el condensador. ¿Ven? El condensador, que sería este que está acá, la unidad exterior. Pero no está en el exterior, está en un sótano. Entonces, no puedo enfriar la serpentina deshaciéndome del calor directamente al exterior, porque no está en el exterior sencillamente. Entonces, lo que hacemos es refrigerarlo por agua. Sumerjo la batería condensadora dentro de un tacho de agua, que es un intercambiador de calor, caliento el agua, la llevo hasta una torre de enfriamiento que está en la azotea, enfrío el agua y nuevamente la meto en el intercambiador de calor. Y así voy refrigerando el condensador de este equipo, ¿no? Este equipo tiene el compresor que comprime hacia el lado del condensador. Acá hay alta presión y alta temperatura, por eso se calienta el agua del intercambiador y tengo que ir a enfriarla. El agua de la torre de enfriamiento se repone con el tanque de reserva, por supuesto. Y el agua fría, ¿no?, se produce acá adentro, porque
de acá pasa por el capilar, baja bruscamente la presión, se enfría el fluido refrigerante y entonces acá tengo la batería de refrigeración, que era esta que está acá, ¿ven? Y esto está sumergido en una cámara. Esa cámara es esta que está acá, esta es la UTA, ¿no? Ahora vamos a ver bien de qué consta la UTA, de qué partes consta. Pero desde ya les digo, tiene un pleno de mezcla donde se mezcla el aire reciclado, ¿ven? El aire que viene del mismo ambiente, de la rejilla de recirculación, con aire exterior que sirve para la renovación de aire, ¿no? Aire exterior, se mezclan, se filtran, pasa por la batería de refrigeración. Esta es la de calefacción, que funciona con una caldera, ¿no es cierto? Esta funciona con fluido refrigerante frío y esta con agua caliente. Podría tener una sola batería de refrigeración si esto fuera una bomba de calor, entonces esto se convertiría de evaporador en verano a condensador en invierno y la misma batería proporcionaría frío y calor. Eso se puede hacer también. Esta parte de acá es un humidificador que aporta humedad al aire, porque una buena parte de la humedad se condensa en la batería de refrigeración y entonces quedaría muy seco. A veces la tienen y a veces no. Y este es el ventilador, el forzador, que es este de acá, ¿no? El forzador que manda el aire a las rejillas de inyección, a las unidades terminales. Por un sistema de distribución por conducto lo manda a las unidades terminales. El ventilador lo que hace es impulsar por la cañería de mando y succionar de la cañería de retorno. Succiona de la cañería de retorno. La caldera tiene su propia chimenea, su conexión de gas, etc. Elementos que forman parte de la instalación central de volumen de aire constante. Unidad de tratamiento de aire, ¿no? La unidad de tratamiento de aire es esta, ¿sí? Dice 1. Toma de aire exterior. ¿Ven? Esta toma de aire exterior está ubicada en la parte más alta del edificio, alejado de fuentes de luz porque atraen insectos, alejados de chimeneas porque tienen humo, protegida por una rejilla para que no se metan pájaros o insectos y demás, cerrado por la lluvia, es esta que está acá. Toma de aire exterior. Por ahí ingresa el 20, el 25% del aire, como ya vimos en el balance térmico, ese es el porcentaje de aire exterior que necesitamos. La número 2 es el aire de retorno. ¿Ven? Este aire viene del mismo ambiente que está climatizado. Entonces aprovechamos que ya está previamente climatizado y tenemos que darle un toque nada más. No es que tenemos que enfriarlo de 35 grados a 24, sino que tenemos que darle un toque. Acá tenemos el pleno de mezcla. Acá se mezcla el aire de retorno con el aire exterior. Esto que están acá son los filtros. Normalmente tiene un prefiltro, que es para filtrar partículas gruesas, y un filtro más fino, que suele ser el filtro de bolsa, ¿no es cierto? Un filtro de bolsa es simplemente esto, miren. Si viene una partícula y se encuentra con una tela acá, ¿no? Se van a retener las partículas que son más gruesas que el entramado de la tela y va a seguir las partículas más finitas, ¿no es cierto? Pero tiene una determinada capacidad de filtración. Si yo a esto lo doblo así, tiene más capacidad de filtración, o sea, porque puedo poner más superficie en el mismo bastidor, pero si yo tomo y hago una bolsita así, y pongo una bolsita al lado de la otra, el aire entra, llena esta bolsa y se filtra alrededor de toda esta superficie. Y eso es de una sola bolsita. La de al lado tiene otra superficie equivalente, la del lado otra y otra. O sea que la superficie de filtración se multiplica mucho si hacemos estos filtros de bolsa. Son como los filtros que tienen las lustraspiradoras, que sus mamás deben conocer, ¿no? Es una bolsa.
pasa a través del filtro filtrado y esto, perdón, este es el filtro, decía. Esto 5 es un bypass. El aire pasa por acá, por el bypass, y no sufre ninguna alteración, no se enfría, ni se calienta, ni nada. Sigue a esta misma temperatura. Ahora vamos a ver por qué. 6 es esto de acá, es la batería de refrigeración. El aire que pasa por la batería se enfría. ¿Pero qué ocurre? A veces se enfría mucho. Las rejillas de inyección están a 2 metros de altura. Cuando ingresa el aire frío, como el aire frío es más pesado que el aire caliente, baja. Y la persona que está parada acá al lado de la rejilla de inyección le da el aire muy frío en el cuello y le molesta, es muy molesto. En calefacción no, en calefacción sube a más de 2 metros de altura, entonces no molesta tanto, pero en refrigeración sí molesta mucho. Entonces lo que se hace acá es mezclarlo con aire no tratado para que a la salida tenga una mezcla de aire frío y aire caliente, entonces ya sale tibio y es una temperatura más amable. No desciende el poder de refrigeración, porque esto es lo mismo que me pasa a mí cuando quiero hacer una leche chocolatada. Entonces yo le pongo el chocolate al vaso, le pongo toda la leche, revuelvo y me queda lleno de grumos. Tengo sectores con mucho chocolate, que es lo que pasaría acá si pasara todo por la serpentina de refrigeración, ingresa y a la salida de la rejilla de inyección tengo un sector donde tengo todo aire frío, hay un bolsón de un grumo de aire frío y después más allá tengo aire más caliente, no está bien distribuido. Es lo mismo que me pasa repito, con la leche chocolatada. Entonces, para que no pase eso, ¿qué hago? Tomo un poquito de leche, lo disuelvo el chocolate en ese poquito de leche, hago una premezcla entonces y después esa mezcla le agrego el resto de la leche. Y esto es lo mismo. En vez de mezclar todo el aire frío directamente con el aire del ambiente, lo mezclo con una parte del aire del ambiente, porque esto viene del ambiente, ¿ven? Lo mezclo primero con una parte del aire del ambiente, hago una temperatura un poquito más amigable y después lo mezclo con el resto del aire. No es que le estoy agregando aire caliente de más, le estoy agregando el mismo aire que va a encontrar al final cuando ingrese al ambiente. Estoy haciendo una premezcla acá adentro, repito, para que no salga tan frío en la rejilla de inyección. Esto es para verano. Para invierno esta batería no funciona y funciona esta, que es la batería de calefacción. Salido de acá, encuentro estas chapitas, ven que tienen como una L, la número 8, dice desviador. El desviador sirve para que el aire entre por acá y tenga que hacer esta curvita, subir y después bajar. Y en ese recorrido hace como unos remolinos. Entonces el desviador hace que el aire se entretenga un poquito más dando vueltas acá en esta cámara, que es el humidificador, es donde va a tomar humedad, la humedad que perdió previamente por condensación en la batería de refrigeración. Después viene el 9, que es el humidificador. Simplemente son unos atomizadores de gotas de agua que le proporcionan gotas muy chiquititas, porque de esa manera la superficie exterior aumenta muchísimo en contacto con el aire y tiene tiempo de evaporarse. Tiene sensores a la salida que me indican la cantidad de humedad que voy logrando, y cuando logro la humedad que yo quiero se detienen estos atomizadores. Y después tienen las mismas chapitas que a la entrada, pero que se llaman retenedores de gotas, porque una buena parte de las gotas que estoy yo esparciendo acá van a ser tomadas por la succión del ventilador y se van a meter en los conductos. Para que eso no pase están estas chapitas. La gota llega a la chapita, se pega en ella, cuando viene otra gota se pega encima, otra encima, hasta que tiene suficiente peso, caen y es recogida por el desagote, ¿no?, que es el mismo desagote que tiene el material de condensación de la batería de refrigeración.
El 11, entonces, el 11 es el ventilador que mueve todo el aire para distribuir en toda la instalación. El 12 es el aire ya acondicionado que va a ser distribuido. El 13 es el desagote de agua de condensación, que es el desagote de agua de condensación acá y del humidificador de acá. 14, ¿ven? Es línea de retorno del fluido refrigerante o agua a la planta térmica. ¿Ven? Porque esto es una serpentina. Por acá adentro puede circular fluido refrigerante frío o agua fría, según que el evaporador de la planta térmica me dé directamente el fluido refrigerante o mediante un intercambiador de calor esté enfriando agua, entonces mando agua fría. Es lo mismo para mí, que acá adentro llegue fluido frío o agua fría, es lo mismo. Entonces, este es el retorno de fluido refrigerante o de agua de vuelta a la planta térmica. El 16, ¿dónde estamos? 16, agua del humidificador. El 17, línea de mando de agua caliente proveniente de la planta térmica, porque esta es la batería de calefacción. Esto proviene de la caldera y es agua caliente. Pasa por la serpentina y eso calienta el aire. Y 18, línea de retorno del agua caliente a la planta térmica, que es la caldera. Esto es entonces un esquema de lo que es una UTA, unidad de tratamiento de aire. Esta es una UTA para que vean el aspecto que tiene. ¿Ven? Tienen las diferentes unidades que son modulares, ¿no? Este es el pleno de mezcla, acá viene la conexión para el aire exterior, para el retorno, los filtros, acá adentro están las baterías de refrigeración y calefacción, acá al final está el ventilador, etc. Esto es un esquema de una UTA un poquito más sofisticada porque tiene este aparato de acá que es un recuperador de calor. Por ejemplo, cuando estamos en la función refrigeración, digamos, ¿no? Entonces toma una parte del aire de retorno, lo hace pasar por acá, lo filtra. Estas son las bolsitas que yo le decía, infladas, ¿ven? Los filtros de bolsa, pasa por acá, ¿no? Y lo expulsa. Y toma aire de afuera, también pasa por el filtro, pasa por acá, y en ese cruzarse, pero por cañerías diferentes, ¿no? Una viene así y la otra viene así. En ese cruzamiento, el aire caliente que viene del exterior se enfría porque el aire de retorno que estoy expulsando está frío, entonces recupera calor, ¿no? Y lo inyecta por acá, lo hace pasar por la batería de refrigeración en este caso, por los filtros y batería de impulsión, ¿no? Es interesante. Esto sirve, por ejemplo, para los quirófanos, donde todo el aire tiene que ser del exterior. El retorno lo expulsa, pero antes de expulsarlo se queda con el calor que ya tenía. Este es el esquema, esta es la vista de esta UTA, ¿no? Hay de muchas configuraciones. Miren los conductos acá de retorno y de mando, ¿no? Estos son los elementos de transporte y entrega de aire de este tipo de instalaciones, ¿no? Los dispositivos de transporte son los conductos, que son de fibra de vidrio, porque yo no quiero que tenga pérdida de calor en el trayecto, ¿no? Por las paredes del conducto. Entonces se aíslan los conductos y directamente se pueden hacer con fibra de vidrio compactada, se hacen estos conductos, ¿no? Otra alternativa, la más usada, es de chapa galvanizada, que después se envuelven en lana de vidrio para aislarla. Los hay flexibles y estos son los equipos terminales, son las rejillas de inyección, y estos son el equivalente a la rejilla de inyección, pero que se ponen en el techo, se llaman difusores. Esto es interesante porque
las rejillas ven que tienen dos juegos de persianas que sirven para cerrar o abrir parcialmente, regulando un poquito el flujo de aire que llega al interior, y también para dirigirlo, ¿no? Para que vaya más a la izquierda, más a la derecha, más hacia arriba, más hacia abajo. Pero esa direccionalidad es muy relativa, no es muy efectiva. Los difusores tienen estas aletas, ¿ven? ¿Ven que tienen estas aletas? Estas aletas sirven para que cuando el aire que viene del techo, porque estos se ponen en el techo, yo tengo una persona que está parada acá y tengo el aire que viene del techo, le pega en la cabeza, es muy molesto. En cambio, con estos difusores lo que hace el aire es ingresar y abrirse para un lado y para el otro, y de esa manera suaviza el chorro de aire que entra al ambiente proveniente del techo. Vamos a otra instalación central a volumen de aire constante, igual que la anterior, y expansión directa. Perdón, y expansión indirecta. La otra era directa. ¿Por qué? Porque acá tenía yo el condensador y el evaporador lo tenía acá adentro. Entonces, el evaporador estaba sumergido directamente en el aire que después iba a distribuir. Pero ahora no. Tengo el condensador acá y el evaporador lo tengo acá. Entonces, lo que está haciendo el evaporador es que lo sumergí en un tacho de agua y está enfriando agua. Entonces el agua fría es la que voy a mandar a la batería de refrigeración y voy a enfriar por agua fría, no por refrigerante. Acá se produce agua fría y acá se produce agua caliente. El calor que estoy descargando en el agua de acá lo tengo que descargar a través de la torre de enfriamiento, que está abastecida por el tanque de reserva. Y la batería de calefacción funciona con caldera. Si esto fuera una bomba de calor, la misma batería serviría para refrigeración, como está instalada ahora, o para calefacción si el flujo se invirtiera. Si acá en vez de circular de esta manera, circulara de la otra manera, esto que ahora es el evaporador se convertiría en condensador y proveería de agua caliente, ¿no? Eso también se puede hacer. El resto de la instalación es la misma que vimos antes. Esto es una instalación central a volumen de aire constante y expansión directa con un equipo autocontenido de techo que se llama rooftop, ¿no? ¿Qué es un autocontenido? Bueno, fíjense ustedes que lo vamos a ver con el esquema anterior. Fíjense ustedes que acá tengo yo la planta térmica que está proveyendo de fluido refrigerante a la batería de refrigeración que está acá adentro, ¿no? Tengo una parte acá y la otra parte acá. La UTA es esta y la planta térmica es esta. Están separadas. Pero, ¿por qué están separadas? ¿No podría yo unirlas y tener la UTA acá y pegado en el mismo gabinete la planta térmica? Lo puedo hacer tranquilamente. Y no necesito que esté en un sótano. Lo puedo refrigerar por aire porque está ubicada en la azotea. Por eso se llama rooftop, porque es de techo, ¿no? Cuando es autocontenido y de techo, enfriada por aire, se llama rooftop. Y es, repito, la planta térmica junto con la UTA, autocontenido. Fíjense, a la UTA entra aire exterior, entra aire reciclado al pleno de mezcla, se filtra, pasa por la batería de refrigeración o calefacción, entra al ventilador e ingresa al sistema de tubos de mando y a las rejillas de inyección. Esto que está acá está en función calor. ¿Por qué está en función calor? Porque esta planta refrigerante es una bomba de calor. Esto que está acá es el simbolito de la válvula de 4 vías, que si ustedes recuerdan la válvula de 4 vías, permítanme recordarles, era algo así, ¿no? Tenía
un ingreso que provenía del compresor por acá, un egreso que iba al compresor por acá, y de este lado tenía un orificio y otro que podía ser ingreso o egreso dependiendo de que yo quería que circulara en un sentido o en el otro. Lo llamábamos reingreso esto, ¿ven? Siempre entra por acá, sale por ahí, hace la circulación de este, reingresa por acá y sale así. O al revés, entra por acá, sale por acá, circula en el sentido contrario, reingresa y sale por acá. Hacía entonces esto o esto otro. ¿Sí? Bueno, nosotros lo vamos a simbolizar así a esto. ¿Ven? ¿Sí? Esto es el símbolo de los triangulitos son el símbolo de las válvulas. Entonces, este orificio de acá es este orificio de acá es este, y este son los reingresos. Si entra por acá y sale por acá, va a tener esta circulación. Y si entra por acá y sale por acá, va a tener esta otra circulación. Va a ir en un sentido o en el otro. Espero que lo hayan entendido. Bueno, en este caso está ahí en la función calefacción, o sea, sale del compresor, se comprime, sale por acá, sale por acá, viene a la batería esta de acá, por lo tanto este es el condensador y acá hay fluido caliente, calienta el aire, vuelve, pasa por el capilar, baja la presión y la temperatura, ¿no? Y este es el evaporador. ¿Cierto? Fíjense que tiene más de un compresor, porque son equipos grandes esto, y suele haber un compresor que funciona a velocidad constante y otro que es de frecuencia variable, o sea, inverter, ¿no? Que se pone en funcionamiento, está en funcionamiento siempre, perdón, pero varía su intensidad de acuerdo a la demanda que tenga, ¿no? Comprime más o menos de acuerdo a la demanda. En este caso estamos en la función refrigeración, o sea, entra la válvula y en vez de salir por esta boca, sale por esta otra. Entonces va a esta batería que antes era el evaporador, ahora es el condensador, elimina calor por acá, pasa por el capilar, baja la presión y la temperatura, y esta batería es la que está fría. Entonces se enfría el aire y lo distribuye. Esa es la única diferencia con el anterior. No necesita una caldera, sino que el mismo equipo puede funcionar en función calor o frío de acuerdo a cómo ponga yo la válvula de 4 vías, ¿no? Es de expansión directa porque la expansión se produce directamente en el aire que voy a distribuir al ambiente. Y el equipo es autocontenido porque tiene la planta térmica y la UTA en el mismo gabinete. Vamos a ver algún ejemplo de cómo se ven, ¿no? Esto sí que hay una gran variedad, es un poco difícil reconocer cuando es un rooftop. Pero un rooftop es esto, ¿ven? Esto que está acá es la planta térmica, acá tiene el condensador con los ventiladores, y esto que está acá es la UTA. Este es otro modelo, este es este que está acá. Y este es otro modelo, este es otro, colocado en el lugar. Así se ve. Esto es una instalación central a volumen de aire, pero variable ahora, no constante, variable, VAB. Y expansión directa. VAB, ¿qué quiere decir? Que también tiene, por ejemplo, un autocontenido, sale de una UTA, ¿no es cierto? La UTA puede formar parte de un rooftop o puede estar en el sótano, en la sala de máquinas, puede estar aparte de la máquina térmica, ¿no? Lo importante es que el aire que sale a la inyección, ¿no?,
pasa, antes de llegar a la rejilla de inyección o a los difusores, pasa por este lugar que es una caja de volumen de aire variable, una caja VAB. La caja VAB es simplemente una persiana, una mariposa, que abre y cierra parcialmente de acuerdo a los requerimientos del usuario, y lo hace con un control remoto, para que el aire frío o caliente salga en menor o mayor intensidad, mayor o menor caudal. Esto es como cuando uno se va a duchar y entonces abre el agua caliente y después va regulando el agua fría, ¿no es cierto? Entonces regula el agua fría, pone más o menos agua fría y lo que logra es una mezcla de una temperatura agradable. Esto también lo que hago es abrir o cerrar el aire frío que viene desde proveniente de la UTA o el aire caliente cuando estoy en calefacción, lo abro o cierro este robinete que está acá, que es, digamos, el robinete se llama caja VAB, para lograr una temperatura más agradable en la salida. Esto sería el esquema, ¿ven? Esto tenemos una UTA, tenemos la inyección, pasa por la caja VAB y sale por el difusor a los diferentes ambientes. Ahí toma el retorno y vuelve al tratamiento. Este es el aspecto que tienen las cajas, ¿ven? Las cajas hay de varios modelos, son como estas, pero todas ve que tienen unas persianitas que se manejan con este motor sincrónico y se abre y se cierra nada más, como una canilla. Después vamos a la instalación central por expansión indirecta, porque hasta ahora estuvimos tratando el aire en una cámara en una UTA, en una cámara de tratamiento de aire, e inyectamos ese aire ya tratado, lo inyectamos a los ambientes que queríamos climatizar, ¿no es cierto? O sea, hacíamos esto, ¿ven? La idea era unir todas las unidades interiores de un sistema multi-split en una sola unidad, encerrarla en una cámara con aire, enfriar ese aire y distribuirlo. Bueno, ahora hacemos algo parecido, ¿ven? Juntamos todas las unidades interiores, lo encerramos en una cámara, pero no tiene aire, tiene agua acá adentro. Entonces distribuimos agua fría, por ejemplo, y dentro de cada local hay una unidad terminal que toma el aire del local, lo hace pasar por la serpentina fría, enfría el aire y lo vuelve a meter. Acá no hay una rejilla de inyección o un difusor, hay una unidad terminal muy parecida a la que tienen los multi-split, solo que por dentro de la serpentina no circula fluido refrigerante, circula agua fría o caliente, que ese agua fría o caliente está tratada acá en este intercambiador de calor. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Intercambiador de calor, enfría o calienta agua. Esto que tengo acá, sistema de distribución de agua, no de aire, de agua por cañería. Y esto que está acá, unidades terminales en cada local, fan coils. No son rejillas de inyección ni difusores, se llaman fan coil. Fan coil quiere decir ventilador, coil significa serpentina. ¿Ven? Es una serpentina con un ventilador. No tiene ninguna de las otras cosas, porque las otras cosas están en la planta central. Pero es una serpentina por donde pasa agua fría o caliente y un forzador que obliga al aire a pasar por ahí, calentarse o enfriarse y volverlo a meter en el ambiente. ¿Qué ventaja tiene esto? Que distribuir agua es mucho más fácil que distribuir aire, porque los conductos de aire son muy grandes, tienen secciones muy grandes, como ya vimos. En cambio, los conductos de agua son conductos normales como los que tenemos para abastecer el consumo de agua sanitaria. Esta es la idea, digo. Una instalación de ese tipo, de expansión indirecta, sería esta, ¿ven? Esto que está acá es otro equipo
digamos, autocontenido, pero es una planta térmica que se llama chiller. Chiller significa enfriador. Water chiller significa enfriador de agua. Y en castellano se llama MEL, máquina enfriadora de líquido, o chiller, o water chiller. Significa que esta unidad sirve para enfriar agua. ¿Ven? Para enfriar agua, que era lo que tenía acá, ¿ven? Con esta serpentina, que es el evaporador, lo que hago es enfriar agua. El agua lo enfría en este intercambiador. Pero ¿qué pasa? Esto puede tener una bomba de calor. Ven que tengo acá la válvula de 4 vías. De manera que en este intercambiador puedo enfriar agua o puedo calentar agua para refrigerar o para calefaccionar. Pero igual le quedó el nombre MEL porque los primeros equipos eran para enfriar agua solamente, ¿no? Máquina enfriadora de líquido, aunque sea por bomba de calor. Si es por bomba de calor es para frío-calor. Aunque se llame enfriadora de líquido, provee líquido frío o caliente, agua fría o caliente, Entonces, por ejemplo, en este caso está en la función frío. ¿Por qué? Porque sale el fluido del compresor, ingresa a esta válvula, ingresa a esta batería. La batería está puesta así, porque si la pusiéramos todas una a continuación de la otra, ocuparía mucha superficie. En cambio así, ocupa altura, no superficie. Tengo los ventiladores, las baterías de calefacción, ¿no? Las de condensación, el aire que pasa por acá y circula en este sentido y se lleva el calor, pasa por el capilar, baja la presión y acá tengo el evaporador donde se enfría agua. Tengo una línea de mando que abastece a los diferentes fan coil. Los fan coil son exactamente iguales que las unidades interiores del split, solo que por dentro de la serpentina, en vez de circular fluido refrigerante, circula agua, en este caso agua fría. Entonces tengo el fan coil de pared, que es el más conocido. Ustedes recuerden las unidades terminales de los split: el de pared, el de piso, el de techo. El de techo es el mismo de pared, solo que está acostado. El fan coil zonal para conductos, acá adentro hay una serpentina por donde circula el aire, el agua fría, enfría el aire y lo manda por un sistema de conductos ya frío a los diferentes sectores del ambiente. Y acá dice, instalación central por expansión indirecta con condensador enfriado por agua, porque este condensador que vimos está enfriado por aire, ¿ven? Pero puede ser que yo quiera poner la MEL o el chiller en un sótano, entonces no puedo enfriar por aire porque el aire está en el interior del sótano. Entonces tengo que enfriar por agua. El condensador está metido en un tacho de agua, el agua toma el calor, se calienta y la tengo que enfriar en una torre de enfriamiento. Es igual que el otro, solo que el equipo para empezar puede estar dentro de una sala de máquinas, no necesita estar a la intemperie, y el calor que estoy retirando del ambiente se deshace de él en un intercambiador de calor por medio de agua que después se va a enfriar en la torre de enfriamiento. No lo expulsa directamente al aire exterior. Estos son los chiller, algunos chiller, ¿ven? Lo que les decía yo, las baterías exteriores están puestas a 100B porque si la pusiéramos uno al lado del otro ocuparía mucha superficie. Acá tienen los compresores, tiene el intercambiador de calor para el agua fría, ¿no? Este intercambiador de calor. Estos son condensados por aire, ¿ven? Que tienen los ventiladores acá. Este es un equipo más grande, este es más chico todavía, y estos son enfriados por agua. Acá tiene un intercambiador de calor que es el condensador, perdón, es el evaporador, y este es el condensador. No importa el nombre que le dé, porque como funciona por bomba de calor, las funciones son intercambiables. ¿Ven? Este tubo de acá es un intercambiador de calor y este es el otro. Uno enfría, el otro calienta. Este también es un chiller enfriado
con condensador enfriado por agua. Recuerden que este tipo de chiller necesita de una torre de enfriamiento, porque si no, en el condensador el calor del equipo calentaría el agua hasta hacerla vapor y no funcionaría más la extracción de calor. Y estas son las unidades interiores, ¿ven? La de pared, que es la conocida, ¿no? Solo que adentro tiene una serpentina con las chapitas, etcétera, el ventilador que está acá atrás, y por dentro de esta serpentina no circula fluido refrigerante como ocurre en una terminal de un split. Circula agua fría o agua caliente, pero el aspecto es exactamente el mismo. Este es el de piso, ven que tiene el mismo principio, tiene la serpentina, tiene el ventilador, etc. Entra el aire por acá, se enfría y sale por acá arriba. Acá entra el aire por acá, por esta rejilla, se enfría y sale por esta ranura que está acá. Este es el de cassette, el que se pone en los cielorrasos suspendidos. El aire entra por la rejilla del medio y sale por las rendijas que están a los costados. Este es de 4 vías, de 4 salidas. Este es de una salida sola, las hay de 2 también, de un lado y del otro. Y este es el de techo, que es el mismo de pared, pero puesto acostado. Entra el aire por abajo y sale por el frente. Síntesis. Hay equipos de expansión directa, o sea, cuando la batería de evaporación está sumergida en el aire que voy a climatizar directamente, eso es expansión directa. Individuales a boca libre, son los de ventana y los split. Centrales a boca libre con distribución de fluido refrigerante, multi-split y VRV o VRF, volumen de refrigerante variable. Son a boca libre porque no tienen conductos que conduzcan el aire acondicionado, pero sí se distribuye el fluido refrigerante y son equipos centrales. Tengo los equipos centrales con distribución de aire por conducto, volumen de aire constante con UTA o rooftop y volumen de aire variable cuando tienen la caja de VAB o no. Y después están los de expansión indirecta. Central, son todos centrales los de expansión indirecta, con distribución de agua por cañería, con condensador enfriado por aire y con distribución de agua por cañería, con condensador enfriado por agua. Eso es todo. Hay más sistemas de climatización, pero son más sofisticados y para tamaños generalmente de edificios mucho más grandes. Lo que quisimos hacer con esto es un pantallazo de los equipos más usados, más frecuentes y más comunes.